Hola y bienvenidos a todos. El Líbano es un país árabe único que sorprende por sus tradiciones y costumbres, así como por su compleja identidad política, religiosa y social. Apodada la Suiza del Medio Oriente, este país ha experimentado recientemente prosperidad social y económica, así como guerras, tensiones y conflictos. Con una cultura muy diversa y una historia muy rica, el Líbano fascina y conmueve, pero sigue siendo relativamente desconocido para el público en general, que tiene una idea aproximada de un hermoso país compuesto por un pueblo cálido y acogedor. Hoy vamos a hablar de las 99 cosas que solo suceden en el Líbano y verán que es un país sorprendente. Miren hasta el final y les encantará. ¡Comencemos! Y si te gusta este video, no olvides de darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. El Líbano es un país secular y multiconfesional, donde existen cerca de 18 denominaciones religiosas, todas más o menos representadas en la Asamblea Nacional. Aunque el cedro es el emblema del Líbano, es cada vez más raro en el país. De hecho, los bosques de cedro han sido explotados desde tiempos antiguos. La madera de este árbol se ha utilizado ampliamente para la construcción de templos y barcos. En el siglo pasado también se utilizó para hacer cajas de cigarros. La población libanesa está compuesta principalmente por musulmanes, un 54% contra un 40% de cristianos y un 6% de drusos. Sin embargo, Líbano sigue siendo el país árabe donde viven la mayoría de los cristianos, la mayoría de los cuales son maronitas u ortodoxos griegos. El 23 de mayo de 1926, Henri de Jouvenel, alto comisionado de Francia para el Levante, creó oficialmente el cargo de presidente y jefe de gobierno. A partir de entonces ya no era el Estado del Gran Líbano, sino la República Libanesa. Sin embargo, las fronteras permanecieron sin cambios. Líbano es 60 veces más pequeño que Francia. Líbano es el tercer país más pequeño de Oriente Medio. Es más grande que Bahrein y Palestina, pero más pequeño que todos los demás países de la región. Si extendemos la comparación a todo el continente, el Líbano sería el quinto país más pequeño de Asia. Solo Singapur, Brunei, Bahrein y las Maldivas tienen un territorio más pequeño. Los libaneses hablan tres idiomas: el árabe, el cual es el idioma oficial, el inglés y el francés. El 30% de los libaneses son anglófonos y el 45% son más o menos francófonos. El dialecto del país es el árabe levantino, una forma dialectal particular practicada en Siria, Jordania y Palestina. La palabra Líbano se menciona 75 veces en el Antiguo Testamento. El nombre Líbano no ha sido cambiado durante 4 milenios, es el nombre más antiguo del país del mundo. Beirut, 1000 veces muerto y 1000 veces revivido. La famosa cita de la poetista Nadia Twaini es cierta. Beirut ha sido destruida y reconstruida muchas veces, no totalmente, sino en parte, y como un fénix siempre se levanta de sus cenizas. Líbano es el único país árabe sin postre y uno de los pocos donde se puede esquiar. A 18 kilómetros al norte de Beirut se encuentra una joya natural única en el mundo, la cueva de Heita. Estuvo entre los finalistas de la competición de las 7 nuevas maravillas del mundo. Líbano es rico en recursos acuáticos. De hecho, hay 15 ríos y 2 grandes lagos en este país. El pico más alto del país es la montaña Kurnata Sauda, que alcanza los 3083 metros. Las zonas forestales cubren 1387 kilómetros cuadrados, casi el 14% del territorio libanés. Por otro lado, las tierras agrícolas cubren 6380 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 62% del territorio del país. A pesar de la sobreexplotación forestal, hay mucha madera en el Líbano. Más que en otros países de la región, hay robles, abetos, hayas, arces, pinos y cipreses. Desde 2011 se han plantado más de 600.000 árboles en el Líbano, gracias a la iniciativa de reforestación del Líbano, que tiene por objeto restaurar y proteger los bosques del país. En 1988 se prohibió bañarse en las aguas del Líbano. ¿La razón? Las aguas se infectaron entonces con desechos tóxicos producidos por empresas libanesas e italianas, con la complicidad de las fuerzas libanesas. Líbano es el país de todos los contrastes, y por una buena razón. Los campos de refugiados poblados por sirios y palestinos que viven en condiciones precarias están cerca de hoteles y restaurantes de lujo y de plazas elegantes, como la bahía de Zaitunay, donde no son raros los yates. Entre los lugares de fiestas en Beirut hay un búnker subterráneo que fue usado como campo de refugiados. Es el club nocturno B018. Atípico. Beirut es un paraíso para los fiesteros con su extravagante vida nocturna, especialmente en verano. Fiestas, fuegos artificiales, música, luces, atmósferas locas
todo está ahí para los Bombay Bands. Líbano recibió un gran número de refugiados después de la guerra en Siria. En la actualidad, los sirios representan alrededor del 30% de la población del país. La tasa de escolarización en Líbano es comparable a la de los países más desarrollados. El sistema educativo en Líbano siempre ha tenido una reputación de excelencia, incluso si sufre de la afluencia masiva de jóvenes refugiados que no todos pueden matricularse en las escuelas públicas. La primera escuela de derecho del mundo fue fundada en Líbano, en el centro de Beirut. Gracias al apoyo de los emperadores romanos en la antigüedad, esta institución ganó gran fama en todo el mundo antes de ser destruida por el terremoto que golpeó las costas fenicias en el año 551. Hay 27 universidades en el Líbano y la mayoría de los cursos se imparten en francés e inglés. En 2009, Beirut fue elegida capital mundial del libro. Además, el Líbano es considerado como la imprenta del mundo árabe, con cerca de 400 editoriales, varios cientos de periódicos y revistas y una gran cantidad de centros culturales. Si los libros se han democratizado en el este, es principalmente gracias al Líbano. Las fronteras actuales del Líbano se remontan a 1920, cuando el cercano oeste estaba bajo mandato francés y británico. Los ferrocarriles del país se extienden por más de 400 kilómetros. Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Canadá son los países extranjeros con más gente de origen libanés. Líbano, como algunos otros países árabes, prohíbe el acceso a su territorio a cualquier persona que ya haya visitado Israel. En el norte del país se encuentra la ciudad costera de Biblos, fundada 5000 años antes de Cristo, con restos de monumentos romanos, bizantinos y fenicios. Es una de las ciudades más antiguas del mundo que aún está habitada. En esa época, Biblos era un centro de comercio muy importante. La huella francesa en las zonas urbanas del Líbano aún es visible, aunque el mandato francés terminó en 1943. Algunas de las plazas centrales del país todavía se parecen al barrio de Saint-Germain-des-Prés. La calle Monod, por ejemplo, contiene cafés y restaurantes al estilo parisino. Los días festivos son más numerosos en el Líbano que en Francia o en la mayoría de los países del mundo. Hay 16 de ellos al año. Solo Colombia y la India tienen más, es decir, 18 días. El salario mínimo en el Líbano es de 345 euros mensuales, mientras que el salario medio per cápita es de 562 euros. Líbano tiene más de 267 toneladas de reservas de oro. Hay casi 100 bancos en todo Líbano. La última ejecución de capital en este país tuvo lugar en 2004. Según la constitución libanesa, las mujeres disfrutan de los mismos derechos que los hombres. Los libaneses a menudo se dirigen con apodos cariñosos como Habibi, que se traduce como mi amor en árabe. Aunque esta palabra se usa de forma amistosa con los amigos y la familia, también se usa a veces en forma irónica. Fumar en el Líbano es un fenómeno preocupante. En efecto, los libaneses fuman 3 veces más que la media mundial, y ello por 2 razones principales. El precio de los paquetes de cigarrillos es muy bajo y no se aplica ninguna ley restrictiva en relación con el consumo de tabaco en los lugares públicos. Sin embargo, una cuarta parte de los paquetes de cigarrillos que se venden en el Líbano son de contrabando. Casi 210.000 personas sufren de malnutrición en Líbano, es decir, el 5% de la población, mientras que el 27% de los adultos tienen sobrepeso. En lo que respecta al consumo de alcohol, el arak libanés es la bebida nacional del país y tiene un sabor similar al del pastis. Se consume durante la comida, especialmente como acompañamiento del tradicional meze libanés. El Líbano es un importante exportador de joyas, incluyendo perlas, metales y piedras preciosas, siendo Suiza el principal comprador. Es el sector de exportación más importante del país, muy por delante de la maquinaria y equipo eléctrico. Después de Suiza, el Líbano es el país que más productos exporta a los Emiratos Árabes Unidos. Le siguen Arabia Saudita, Siria, Irak y Qatar. Francia, por su parte, solo está en el 14º lugar de este ranking. Los primeros proveedores del Líbano son Estados Unidos, China, Grecia y Rusia. Lo que el Líbano compra más a otros países son productos minerales, muy por delante de los productos químicos e industriales. El Líbano oriental es Baalbek, la antigua Heliópolis romana. Aquí es donde se encuentra uno de los templos greco-romanos mejor conservados del mundo, el templo de Baco. También está el templo de Júpiter y el templo de Venus, una triple maravilla arqueológica en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Según la exégesis bíblica, fue en una región del actual Líbano donde Jesucristo realizó el milagro del agua convertida en vino. Líbano ha seducido a los conquistadores desde los tiempos bíblicos gracias a su profusión de recursos naturales, su infraestructura portuaria y su ventajosa geografía. El Islam se extendió al Líbano ya en el siglo VII. Hasta entonces, las comunidades cristianas eran numerosas y continuaron creciendo. Los cristianos monoteístas de Siria, prohibidos en su país y considerados
estos herejes vinieron a refugiarse en las montañas del Líbano. Durante la Primera Guerra Mundial en 1915 y 1918, el Líbano sufrió una grave hambruna que causó varios cientos de miles de muertes. Varias causas explican estos años de hambruna. Podríamos hablar de la crisis monetaria que golpeó al país, el bloqueo marítimo impuesto al país, la destrucción de plantaciones debido a una invasión de langostas o el desvío de alimentos al ejército otomano. El famoso poeta árabe Gibran Khalil Gibran es libanés. Su colección de poesía, El Profeta, publicada en 1923, fue un gran éxito en la década de 1960. Después de la explosión en el puerto de la capital, toneladas de vidrio en polvo fueron recicladas en una fábrica de Trípoli para producir tarros y jarras. Y este es el final del video. Espero que hayan aprendido mucho sobre este país que todavía tiene muchos secretos. Díganos qué hecho sobre Líbano les sorprendió más. ¡Hasta pronto!